Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a este discipulado abierto que estamos teniendo hoy, viernes, estamos a 20, 19, 18, 18 de agosto, viernes, aquí en la Ciudad de México está lloviendo y fuerte. Aquí en casa, tu casa, está lloviendo fuerte, así es que espero que no nos interrumpa mucho la lluvia, que no se nos vaya a ir la corriente. Como quiera estamos conectados, estamos usando... Ah, no, pero no serviría de nada, ¿verdad? Pues si se va el internet, pues nos quedamos sin comunicación. Muy bien, me estoy conectando para poder ver los comentarios, ver lo que me quieras poner. Recuerda que estos discipulados abiertos tienen la intención de que aprendamos de la palabra de Dios, la palabra práctica en nuestra vida, pero que también podamos hacer preguntas, podamos comentar sobre lo que estamos viendo, si quieres decirnos algo o no sé, lo que quieras, saludarnos, adelante, bien puedes. Entonces ya estoy aquí, ya estoy viendo la pantalla, dame un segundo. Solo voy a bajarle para que no me... Ahora sí. Muy bien, ya estamos. Pues déjame primero que nada, antes de cualquier otra cosa, orar. ¿Te parece bien si oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en esta noche, que podamos tú y yo aprender juntos de la palabra? La palabra de Dios por sí sola tiene palabra de sabiduría y de verdad. Nos ilustra, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos anima, nos muestra cómo podemos tener una vida práctica en Dios. Así es que vamos a orar. ¿Te parece bien, Señor Jesús? Estamos delante de ti en este momento, te agradeciéndote, Señor, que tú nos hayas cuidado esta semana. Gracias por tu provisión, por tu amor, porque no nos falta jamás tu misericordia, sino que tú eres constante. Bendito Señor, te bendecimos y te exaltamos por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque en ti está la vida, en ti está, Señor Jesús, la bendición, en ti nuestro corazón está confiado, en ti podemos esperar seguros, Señor, del mañana. No nos atemoriza el mañana porque sabemos que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados, porque sabemos que los que ponen en ti su confianza, Señor Jesús, serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Te honramos, Señor, por cada uno de tus favores. Te bendecimos, Señor Jesús, y te pedimos en esta hora que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente. Permita, Señor Jesús, que este tiempo de discipulado podamos aprender en ti, Señor, estas verdades bíblicas que nos sirven para nuestro día a día. No queremos hablar de religión, pero sí de un cristianismo práctico, que se note en el día a día a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, para que podamos, Señor, honrar tu nombre y bendecirte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Dirígenos tú entonces. En el nombre de Jesús, Dios, pedimos. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenido. Qué bueno. Hoy el tema de hoy se llama así: los 5 hábitos de la gente altamente inteligente. Hay un libro de Stephen Covey, seguramente si a ti te gusta leer ese tema de las empresas o has tomado algún curso de liderazgo, te encontraste con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Fue un libro que se convirtió en bestseller impresionantemente. De hecho, alrededor de eso, crearon toda una filosofía de liderazgo. Crearon alrededor de todo eso una filosofía de trabajo, una filosofía empresarial, una filosofía que ayuda a los individuos. Yo me acuerdo que esas agendas, porque las agendas Franklin son muy caras, se compran los paquetes y vienen con una serie de premisas y unas cosas padrísimas, son unas agendas hermosas, pero que tienen un tema. Regularmente están enfocadas siempre en cómo superarte, cómo hacer que tu vida se supere en lo natural. Denme un segundo porque me salí de la página, algo pasó, se salió mi teléfono, pero ya estoy entrando. Pues bien, hoy lo que vamos a ver es 5 hábitos de la gente altamente inteligente, pero no voy a agarrar un libro de Stephen Covey, no lo voy a hacer. Tampoco voy a agarrar un libro de superación personal, tampoco. Tampoco voy a agarrar ninguna filosofía humanista. Lo que voy a hacer es que voy a compartir la palabra de Dios a través de Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí te voy a demostrar cómo está, ahí mismo, cómo está los 5 hábitos de la gente altamente inteligente.
Dame un segundo, por favor, nada más me estoy metiendo porque me desconecté. Aquí está. Ok, de acuerdo. Te invito por favor que vayas conmigo a la primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro está casi hasta el final de la Biblia. Después de Hebreos sigue Santiago y después de Santiago sigue primera carta del apóstol San Pedro. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, y vamos a ir del verso 13 al 17. Déjame decirte que voy a leer, hoy agarré una Biblia distinta, hoy agarré la Biblia versión Reina Valera contemporánea. Es otra versión y que nos puede servir perfecto para lo que vamos a ver el día de hoy. Dice así, 1 Pedro capítulo 1, versos del 13 al 17. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgarse fije en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ahora déjame leerte otra porción de la palabra en la versión lenguaje actual, igual de 1 de Pedro capítulo 1 del 13 al 17. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que digan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Espero que hayas podido identificar los 5 hábitos de la gente altamente inteligente. Si no los pudiste ver, déjame citarlos ahí en tu Biblia para que si quieres los vayas subrayando y los vayas identificando claramente. Los 5 hábitos. El primero tiene que ver con dominio propio. El verso 13 dice, tengan dominio propio. El segundo hábito, mantengan su esperanza. El tercer hábito, transformen sus acciones y dejen sus malas costumbres. El cuarto hábito, sean santos en todo lo que hacen. Y el quinto, vivan con temor reverente. ¿Los identificaste en tu Biblia? Déjame ahora arrancar como dice el verso 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. ¿No te ha pasado que muchas veces en la vida te has visto en la terrible incertidumbre de darte cuenta que no estás actuando inteligentemente? O que por más que tratas de tomar las decisiones correctas, tus decisiones terminan siendo de una persona que pareciera que no está usando su inteligencia. O tú mismo te has recriminado y dices, pero qué torpe soy, o por qué actúo de esta manera. La inteligencia es necesaria para nuestro día a día. La inteligencia, de hecho, tiene que ver con la capacidad de poder usar nuestros conocimientos para poder tomar la mejor decisión. Es decir, convertir nuestro conocimiento en algo práctico. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones que van a demandar de nosotros inteligencia. También conozco muchas personas que pueden acumular en su cabeza muchos conocimientos, mucha sabiduría, pero al momento de la necesidad, o al momento de la prueba, o al momento en el que tienen que de verdad sacar todo ese conocimiento, se colapsan y ya no saben qué hacer. ¿Tú conoces a alguien así? ¿El primo de un amigo? Bueno, dejémoslo en el primo de un amigo. Déjame avanzar a los 5 hábitos de la gente altamente inteligente. El primer hábito tiene que ver con este concepto, dominio propio. Un hábito de la gente inteligente es que tiene dominio propio. El dominio propio definitivamente no es autocontrol. El dominio propio, y déjame hacer la diferencia, el autocontrol puede venir de tu capacidad mental de decir no voy a hacer tal cosa.
pero no significa que dentro de ti las cosas estén calmadas. Puede ser que por dentro estás sirviendo, estás de verdad sintiéndote fúrico, pero tratas de no hacer nada y dices, me voy a calmar, me voy a mantener, me voy a controlar. Esa situación no es lo mismo que dominio propio. El dominio propio tiene una característica. El dominio propio se genera desde tu interior. Puede haber adversidades, puede haber situaciones que te desesperan, problemas que te sacan de quicio. Y sin embargo, tú logras mantener la paz en tu corazón. Eso se le llama dominio propio. Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos a través de dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Y ese control tiene que ver con nuestras emociones y no que estas emociones nos controlen a nosotros. ¿Te ha pasado que tú conoces gente que de repente vas en el auto y se ves como dos personas se bajan y se empiezan a golpear? O la gente pierde el control de sus emociones y se descontrolan totalmente. Mira, la incapacidad para poder controlarnos, la incapacidad de tener dominio propio, nos quita la posibilidad de elegir correctamente en una situación. Nos quita la posibilidad de poder actuar convenientemente en una situación. Nos lleva regularmente a tomar malas decisiones, apresuradas decisiones o erradas decisiones. Te invito a que vayas conmigo a la Biblia, al libro de Proverbios, capítulo 25, verso 8. Proverbios, capítulo 25, verso 8, dice de esta manera: lo que ves con tus propios ojos, no lo pongas enseguida en disputa, no sea que al final no sepas qué hacer y tu prójimo acabe por ponerte en vergüenza. Una persona sin dominio propio es como una ciudad sin defensas, como una ciudad sin murallas. Una persona sin dominio propio es fácil presa de quien sea. Y cuando digo de quien sea, es de verdad de quien sea. Hay personas que logran desarrollar ciertas habilidades para identificar las reacciones de las personas, que hasta juegan con eso y dicen, a ver, voy a actuar así para provocarla a que reaccione de esta manera. Y definitivamente una persona sin dominio propio termina regándola. Por eso ten cuidado cuando lo que veas no te agrade. No te vayas luego a buscar la disputa, a buscar el pleito, a buscar el choque. Quizás al final no sepas ni qué hacer y el único que termine avergonzado o puesto en vergüenza o expuesto seas tú mismo. El dominio propio, tengo que admitirlo, y tengo que admitirlo porque ni siquiera es un término que permita el poder negociarlo. El dominio propio es un regalo de Dios y te lo voy a demostrar. Ve tu Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Dice de esta manera, yo no estoy viendo ningún comentario, espero que tengas algún comentario, quieran poner algo para ver aquí algo. Gracias. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otra vez, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El dominio propio tiene dos conceptos: considerar las cosas antes de actuar y segundo, dejar que el Señor nos dé el entendimiento para poder comprender las cosas antes de actuar de golpe o de tajada. Regularmente, ¿cuántas de nuestras acciones son movidas por nuestra forma de pensar? Así que debemos tener cuidado en qué andamos pensando. Debemos tener cuidado qué tipos de pensamientos son los que dejamos que entren a nosotros. Quizá en tu corazón está el poder controlarte, en poder manejar la situación, en poder tener dominio propio. El problema está en que no estás cuidando qué metes a tu mente o a tu corazón. Y eso terminará traicionándote. Eso terminará provocando descontrol en tu vida. El segundo hábito de la gente altamente inteligente tiene que ver con esta idea. Una persona altamente inteligente, de acuerdo a la Biblia,
pone su esperanza en la roca inconmovible de los siglos, es decir, en Jesucristo. Es decir, pone una esperanza en bases sólidas. Déjame decirte algo. Hay 3 tipos de personas. Y déjame plantearte los 3 tipos de personas. La primer tipo de persona, los que no tienen esperanza. Esa gente que vive por la vida triste, sin consuelo, sin ayuda, como decía la canción, flacos, cansados y sin ilusiones. Van por la vida y ya no oyen ni razones. Sí, esa gente que ya va sin nada que esperar en el futuro. ¿Conoces ese tipo de personas? Espero que no sea tu caso, pero si caes en ese caso, ahorita tengo algo que decirte. El hombre sin esperanza definitivamente es un muerto en vida. El hombre que ha perdido la esperanza definitivamente ha perdido lo mejor de su propia vida. Porque el oxígeno de una persona es la esperanza. El oxígeno del alma es la esperanza. El segundo tipo de personas, los que tienen esperanza en ellos o en las circunstancias. Es decir, ellos, toda su esperanza está basado en que el eclipse se dé el 21 y que todo salga bien. En que los astros se alineen para que las cosas salgan de una forma. En que los demás vayan a actuar de tal manera. O en que esa persona misma confíe en sus propias habilidades, conocimientos o costumbres. Ese tipo de personas, los que tienen esperanza en ellos, en las circunstancias, ¿no te ha pasado que regularmente terminan defraudados? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas personas están poniendo su esperanza en seres tan falibles como ellos mismos? Poner tu esperanza en la suerte, esperando que te saques la Lotería Nacional y entonces te cambie todo tu estatus económico. Pones tu esperanza en el clima para que mañana amanezca con nieve en la Ciudad de México y no vayas a trabajar. O pones tu esperanza en tu carácter para que cuando pase la situación tú logres mantener el control. O pones tu esperanza en la fama de lo que crees que estás logrando. Definitivamente hay un error. Esa persona no está actuando inteligentemente. La persona altamente inteligente es aquella persona que pone su esperanza en Jesucristo. Los que tienen su esperanza puesta en Dios. Y antes de ir a esta parte, déjame ir en la Biblia, el Salmo capítulo número 20, y buscar el verso 7 y el verso 8. Salmo capítulo 20, versos 7 y 8. Algunos confían en sus carros de guerra. Otros confían en su caballería. Pero nosotros confiamos en el nombre, confiamos en el Señor nuestro Dios. Unos y otros flaquean y caen por tierra, pero nosotros nos mantenemos erguidos y en pie. Señor, concede al Rey la victoria y respóndenos cuando te invoquemos. ¿Puedes ver la diferencia entre las dos personas? La persona que confía en lo que tiene, en sus carros de guerra. ¿Cuáles son tus carros de guerra? ¿Tus posesiones? ¿Tu casa? ¿Tu tremendo auto? ¿Tu negocio? ¿Tu empresa? ¿El puesto jerárquico que tienes en tu empresa? ¿Ese es tu carro de guerra? Hay otros que confían en su caballería. Es que mi negocio va próspero. Es que mis empleados van allá. Es más, hay gente que confía. Es que la iglesia. Y te digo la verdad, no es ninguna de ellas. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, como dice este verso. Pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Confiamos en el Señor nuestro Dios. Así que los que confían, los que tienen puesta su esperanza en ellos o en las circunstancias, les pasará lo que dice este verso. Flaquean y caerán por tierra. Pero los que tienen su esperanza puesta en Dios, su esperanza los hace mantenerse erguidos y en pie, porque están confiando en el Dios de toda esperanza. Su esperanza está puesta entonces en una herencia que va más allá de lo que vemos, una herencia incorruptible. Su esperanza no depende de ellos, sino del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice de esta manera. Pues estoy yéndome a Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Está claro el verso? Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra esperanza depende que nuestra vista se mantenga fija viendo al Señor, viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando hagamos eso, cuando de verdad nos esforcemos en hacerlo, aún a pesar de todas las cosas, podremos decir, como decía el salmista en el Salmo 62, en su verso 7, dice de esta manera: 62 verso 7, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Y la invitación del salmista es esta: pueblos todos, y en eso te incluye a ti, me incluye a mí, pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Así que los hombres, sean ricos o sean pobres, no son más que un vapor engañoso, pues todos ellos en la balanza podría verse que no son nada. No confíen en la violencia ni pongan vanas esperanzas en la rapiña. Si acaso llegan a acumular riquezas, no les entreguen su corazón. Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces. Tuyo, Dios mío, es el poder. Tuya, Señor, es la misericordia, y tú das a cada uno lo que merecen sus obras. Cristo es la revelación de Dios a los hombres. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. El que rechaza al Hijo debe saber que rechaza al Padre que le envió. Pero el que acepta a Cristo ha pasado de muerte a vida. Y el que acepta a Cristo puede hacer de estas promesas del salmista, de estas promesas del que habla Hebreos, su propia esperanza, su propia promesa. El tercer hábito de la gente altamente inteligente. Miren, de verdad, a veces vamos por la vida y se acercan personas a preguntarte qué hacer en alguna situación, cómo actuar ante una situación. De repente estamos bien y un día nos quedamos sin trabajo y todo el mundo se voltea y las situaciones cambian, y entonces se genera un descontrol en nosotros y a veces no sabemos cómo actuar en ese momento. No sabemos si reír, llorar, luchar, traumarnos, reclamarle a Dios, agradecerle a Dios. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, te quiero enseñar qué es lo que tienes que hacer. En medio de esas circunstancias, tú debes aprender a transformar tus acciones y dejar o revisar los malos hábitos que te llevan a tus malas acciones. El conocer a Cristo siempre será un punto de quiebra en nuestra vida. Claro, porque y déjame decir algo aquí que me acaba de poner Lisby, nuestra confianza y nuestra esperanza está en Cristo. Y eso hace un parteaguas en nuestra vida. La fe y la esperanza en Dios, como dice aquí, son básicas para que una persona de verdad empiece a actuar inteligentemente. No hay palabra más sabia y verdadera que la del Señor, por supuesto. Y toda esa palabra verdadera está aquí en la Biblia. El conocer a Cristo, el aceptar a Cristo, hace que nuestra vida sea transformada. Pero déjame decirte algo. Yo conozco muchas personas que tristemente conocen a Cristo, aceptan a Cristo como su Salvador, pero no lo aceptan como su Señor. No quieren aceptarlo como su Señor. Están esperando que la vida les dé lo que creen que merecen. Y no están dispuestos a aceptar la soberanía de Dios en cualquier circunstancia. Déjame mostrarte algo. Si tú de verdad entiendes el concepto de Cristo como mi Señor, significa que Él va a tener la autoridad para darme lo que más me conviene, para quitarme a veces hasta lo que yo creo que no debería quitarme. Pero tiene un principio. Dios siempre nos quiere llevar a mejores pastos, a mejores lugares, a mejores propósitos. El conocer la verdad que está en Cristo, nos debe liberar de la ignorancia, pero también nos debe acercar a la verdad de una vida completa y libre en Dios. Así que
Una persona inteligente debe hacer su propio examen, autoexaminar. O como decía el salmista, examine, oh Dios, y prueba mi corazón. ¿Qué pasaría si ahora mismo, hoy, a esta hora, Dios viniera y examinara tu corazón? No por lo que dices que sientes, no por lo que dices que crees, no por lo que dices que amas, sino basado en tus acciones, basado en los hábitos que tienes. ¿Cómo saldrías? ¿Saldrías bien? Perfecto, felicidades. ¿No saldrías bien? Te digo algo, aún hay una oportunidad de corregir esas cosas que no están bien. El cuarto hábito de una persona altamente inteligente, de acuerdo a la Biblia, es buscar ser santos en todo lo que hacen. Y cuando yo digo buscar ser santos en todo lo que hacen, estoy seguro que alguno de ustedes que me está oyendo está pensando, ahora me va a salir una aureola aquí, o me tienen que salir alitas, o qué tiene que ser. Mira, la palabra santo significa apartado, consagrado para Dios. Cuando dice buscar ser santos en todo lo que hacen, tiene que ver con ese sentido. Todo lo que hagas debe ser hecho de tal manera que Dios se agrade y lo hagas de tal forma que si lo estuvieras haciendo directamente para Dios. La santidad no se pregona ni se anuncia. La santidad se demuestra día a día en las decisiones, en las acciones, en el comportamiento y en la forma de ser. Una vida nueva en Cristo se vuelve siempre una vida práctica. No puede haber una vida nueva en Cristo sin una vida práctica. No existe. No existe. Una persona que es transformada, que encuentra la salvación en Dios, debe entender que encuentra un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, la Biblia lo explica así: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que la santidad implica demostrar en tus acciones una vida nueva en Cristo. La santidad tampoco aplica con la autojustificación. Porque mira, ¿cuántos de nosotros estamos tomando acciones, haciendo cosas, y cuando nos dicen de las cosas que estamos haciendo mal, nos queremos autojustificar a nosotros mismos? O le echamos la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, al cónyuge, a los hijos. Y entonces le decimos, es que yo soy así porque, y el por qué regularmente sirve para echarle la culpa a alguien. Te digo la verdad, ya no te autojustifiques. Mejor revisa en lo que estás haciendo las cosas que no estás haciendo para agradar a Dios. Eso implica definitivamente una decisión. Tú decides hacer la voluntad del Eterno o hacer tu propia voluntad. Tú decides negarte a ti mismo aquellas cosas que te gustan pero sabes que no le agradan a Dios, o hacerlas sin importarte lo que el Padre piense de ti. Lo que el Padre Celestial te ordena o te pide que hagas, créelo, siempre va a traer un beneficio a tu vida. A veces es inmediato, a veces no es inmediato. El problema de nosotros es que nos hemos acostumbrado a querer tener las cosas ya, ahorita, inmediatamente. Y si no salen así, entonces creemos que Dios ya no nos oye, ya no nos escucha o ya no nos quiere. O la otra parte, estamos queriendo que Dios nos dé algo, pero no somos capaces de doblar nuestra rodilla y decirle a Dios, Dios te necesito, ayúdame con esta situación. Estamos esperando hasta que Dios nos lo dé para nosotros ir a la iglesia. Estamos esperando a que Dios nos conceda lo que deseamos o lo que queremos, y entonces sí, tener tiempo para ir a la iglesia. Te digo la verdad, así no funciona. Ese es un problema de la religión popular. ¿Por qué no mejor nos concentramos en adorar a Dios y darle gracias cuando nos da, y adorar a Dios y darle gracias cuando nos quita? Aprender a dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y sí es cierto, no te estoy diciendo que no debas exponer tus necesidades. Claro, díselas. De hecho, Dios ya las sabe.
Dios conoce tus necesidades, Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Pero también Dios pide que nosotros aprendamos a confesar con nuestra boca nuestra necesidad, a que le digamos desde nuestra boca lo que necesitamos, a que le expresemos con nuestra boca lo que hemos hecho mal, que le pidamos perdón y que nos comprometamos a ser santos en todo lo que hacemos. Y el quinto hábito de la gente altamente inteligente. De acuerdo a la palabra, recuerda que estamos revisando 1 de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 17, dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. El quinto hábito de la gente altamente inteligente es que es precavida. Sabe que lo que está viviendo ahora no durará toda la vida. Sabe que la situación que está hoy puede cambiar mañana. Y no va viviendo la vida de manera existencialista, sino que traza una meta y se propone cómo llegar a ella. Vive con un temor reverente, que no es un temor de miedo, no es un temor de pánico, es un temor reverente, sabiendo que su vida un día va a estar delante de Dios, que lo que tiene de oportunidad son 60, 70, 80 años para hacer en esta vida lo mejor que pueda, pero que va a llegar un día en que tendrá que estar en el reino de Dios y ahí presentar cuentas de todo lo que haya hecho, lo bueno y lo malo. ¿Sabes que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor? El principio de una persona que quiere ser inteligente debe empezar por tener temor de Dios y de las palabras escritas en la Biblia, que son palabras de verdad y que traen vida. El temor de ninguna manera significa miedo. El temor significa reverencia. Reverenciar a Dios. Reverenciar sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Busquemos agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es temor reverente. Dice Gálatas capítulo 1, verso 10. Romanos, Corintios, Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Lo vuelvo a leer. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Pues si todavía busco yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Tú tienes que cuestionarte. ¿De verdad estás amando a Dios con todo tu corazón? Entonces, ¿por qué te esfuerzas en agradar a toda la gente? ¿Por qué quieres ser lo que la gente quiere que seas? ¿Por qué no te esfuerzas mejor en ser lo que Dios trazó para ti que fueras? El querer agradar a la gente, ¿sabes qué va a provocar en ti? Una profunda depresión. Va a provocar en ti una profunda insatisfacción. Nadie puede agradar a todas las personas. Decía Cuco Sánchez, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y es una verdad. Si tú vas queriendo agradar a uno, a otro, con alguno vas a quedar mal y tú misma quedarás expuesta. Lo que la Biblia dice es mejor enfócate correctamente, actúa inteligentemente y busca agradar a Dios. Y entonces sí podrás ser un buen siervo de Cristo. Hechos capítulo 5, verso 29, dice de esta manera. 5:29 dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí estaban respondiendo ellos. Lo voy a leer un poco antes. Dice: cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: a ver, ¿qué acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y ahí es cuando Pedro y los apóstoles van a responder: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú debes de tener la fuerza, la convicción y la decisión para decidir obedecer a Dios antes que a los hombres, para buscar agradar a Dios antes que a los hombres, para buscar honrar a Dios antes que a tus amigos. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando con amigos que nos incitan al mal? Nos incitan a perdernos en los deleites y en el pecado, en la liberalidad de este tiempo.
Y nosotros, con tal de pertenecer a ese grupo de amigos, accedemos a hacer cosas que estamos conscientes que deshonran a Dios, que no le agradarían a Dios. Tengamos cuidado, vivamos con temor reverente mientras seamos peregrinos en esta tierra, y no olvidemos que nuestro fin debe ser agradar a Dios antes que a los hombres. Una persona que actúa inteligentemente sabe controlarse ante cualquier situación. Primera idea. Segunda idea, tiene bien puesta su esperanza en Dios. Tercera idea, no da rienda suelta a sus malos pensamientos, sino que cuida lo que hace con la finalidad de agradar a Dios. Cuarto, no lo hace por miedo, sino por reverencia a su amor, bondad, fidelidad y misericordia, porque sabe que está de paso en esta tierra. No lo olvides. Si tú has creído en Cristo, estás de paso. Y vas directo a la patria celestial, donde Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Así que empecemos a actuar inteligentemente. Si tú no sabías cómo cambiar tus decisiones, cómo empezar a actuar inteligentemente, la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1 tiene la respuesta que tu corazón estaba buscando. Ten dominio propio, pon tu esperanza en Él, no te amoldes a los deseos de esta tierra, sé santo en todo lo que haces y vive con temor reverente. Soy Mauricio Iván Telles. Que Dios te bendiga, y me dio gusto que estuvieras en este discipulado abierto. Hoy no pusieron preguntas, casi no hicieron comentarios, pero yo estoy ahí. Si después de que haya terminado tú quieres mandar algún comentario, alguna pregunta, adelante, y las contestaremos el siguiente viernes. Que Dios te bendiga, y te recuerdo, si tú vives en la Ciudad de México y no tienes un lugar a donde asistir, o te gustaría empezar a aprender de la Biblia, te invito. La dirección está bien fácil: Privada Lago número 38, Colonia Américas Unidas. Estamos atrás del Walmart de Tlalpan, a una cuadra del Metro Nativitas, y estamos en el auditorio de la Universidad IESTUR. A las 12 del día empieza nuestra reunión. Esta semana tendremos un tema por demás interesante. Tiene que ver con la familia. La familia es una batalla espiritual que, si no la sabes librar, podría significar perder a tu familia. Pero si la sabes librar, puede significar una victoria de conjunto, donde todos como familia encuentran la satisfacción de la vida en Cristo. Así es que te invito, si quieres, este domingo a las 12 del día. Ahí te espero. Soy Mauricio Iván Telles, que Dios te bendiga, y recuerda que a Dios es la gloria. Bye.